Muy bien, pues por respeto a nuestros asistentes, vamos a iniciar esta sesión del taller virtual para desarrolladores, ISPs y operadores locales, con el tema Sistemas distribuidos de sensorización por fibra óptica, que muy amablemente nos va a impartir y nos va a platicar el ingeniero Jordi Lozano, que nos acompaña desde España. Él él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, graduado en la Universidad Politécnica de Cataluña, es director de producto en Optral Solutions, tiene más de 30 años de experiencia en la implementación de proyectos y aplicaciones eh, sobre redes de fibra óptica y una experiencia muy importante en los DFOS, que son Distributed Fiber Optic Sensing, y transporte de datos en redes ópticas. Jordi, muchas gracias por esta oportunidad de compartir tus conocimientos, tu experiencia, tu know-how sobre un tema que seguramente será de mucho interés para nuestros colegas operadores, porque prácticamente todos los que participan en estos eventos trabajan con fibra óptica y esto les va a dar una perspectiva diferente de lo que se ha venido manejando. A nuestros asistentes quiero agradecerles por el tiempo que nos comparten de participar en este taller. El tiempo que nos comparten es muy valioso y les agradecemos que nos acompañen. Yo quiero solicitarles muy amablemente que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que podamos tener un ambiente lo más limpio y transparente posible, tengamos una buena presentación y recordarles que en el chat del evento nos pueden compartir sus datos de contacto, sus preguntas, sus comentarios, las aportaciones que puedan tener al tema, para que al final de la exposición o incluso durante la misma podamos tener una interacción con el ingeniero Lozano y nos pueda aclarar las dudas que se puedan tener al final del evento. Sus datos de contacto también nos servirán para hacerles llegar la presentación y la información se envía directamente al expositor para que puedan contactarlos de manera directa. Y bueno, pues no tomo más tiempo, agradezco mucho esta oportunidad. Jordi, te cedo el micrófono, que tengas un excelente taller. Adelante, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Luis. Espero que se me oiga claro. Bueno, Luis ya ha tenido el detalle de presentarme, así que no voy a extenderme en explicaros quién soy, porque ya lo ha explicado Luis. Y entonces voy a pasar directamente a lo que es el objetivo del taller de hoy, ¿de acuerdo? Porque todos vosotros que venís de operadores de telecom, pues estáis habituados a trabajar con fibra óptica o con cables de fibra óptica que típicamente lo que hacen es transportar información, más o menos información, pero al final lo que hacen es transportar información de un punto a otro. Y hoy lo que vamos a ver es algo que es nuevo para vosotros porque no vamos a ver el cable de fibra óptica o la fibra óptica como un elemento de transmisión o como un canal de comunicación, sino como un sensor distribuido. Y eso no significa que la fibra óptica conecte sensores, sino que la fibra óptica es el propio sensor. La fibra óptica es el propio sensor. Esto lo cuento porque a veces cuando hago presentaciones, cuando llego 20 minutos hablando, alguien me pregunta, bueno, Jordi, ¿y los sensores dónde están? ¿De acuerdo? Los sensores son virtuales y la fibra óptica se transforma en miles de sensores virtuales gracias a una tecnología que se conecta a uno de los extremos de lo que es el tendido de un cable de fibra óptica. Entonces, como digo, la visión de hoy es entender la fibra óptica como un elemento de sensor distribuido. Virtual, evidentemente, porque dentro de la fibra no hay ningún sensor, ni ninguna electrónica, ni nada que se parezca. Es la propia fibra que gracias a equipos que se conectan a unos extremos, pues se transforma esa fibra en miles de sensores virtuales. Entonces, específicamente, vamos a hablar de
quién es Optral, que es la empresa a la cual represento, en concreto a la división en la que estoy, que es Optral Solutions. Vamos a ver la fibra óptica, evidentemente, como elemento sensor, una pequeña introducción y cuáles son las ventajas competitivas respecto a tecnologías convencionales de sensing, típicamente, pues bueno, sensores discretos que todo el mundo conoce, ¿no? Pues hay sensores de temperatura, sensores de vibraciones, sensores de deformación, etcétera, ¿no? Luego vamos a ver un poco el principio de funcionamiento y la arquitectura de un sistema de este tipo, para que no veáis que es magia pura, sino que realmente este tipo de sistema se basa, pues, en unas tecnologías y en unos principios de funcionamiento que son reales y que suceden dentro de la fibra óptica. Y vamos a ver un poco cómo está formado un sistema de FOS, ¿no? Un Distributed Fiber Optic Sensing. Vamos a ver de qué partes está compuesto. Y luego, pues, voy a dar una pincelada a los casos de uso y aplicaciones de este tipo de sistemas, porque es una tecnología que es muy transversal a muchos mercados, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del operador, cuyo uno de los principales activos es la infraestructura de fibra óptica, entonces vemos que la fibra óptica es ubicua, está en todas partes. Entonces, para dar mayor valor añadido a ese activo que tienen los operadores de telecom, no solamente como elemento o canal de comunicación, sino como elemento sensor, a diferentes mercados pueden extender su portafolio a muchos más productos, como ahora veremos, no solamente a utilizar la fibra como un elemento de transmisión. Entonces veremos que es muy transversal a mercados como el industrial, infraestructuras, energía, el propio mercado de telecom, etcétera. Veremos que hay muchas utilidades interesantes para dar uso a este tipo de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar un poco. ¿Quién es Optral? ¿Desde dónde hago yo esta conferencia? Mirad, Optral es una compañía que tiene casi 40 años de experiencia en la fabricación de cables de fibra óptica de todo tipo, para telecom, para sensing. Tiene presencia en más de 40 países y tiene varios centros productivos. Uno está en Barcelona, donde estoy yo, otro centro productivo en Fraga, que está en España también. Donde estoy yo, además, tenemos el centro tecnológico, que es desde donde estoy haciendo la conferencia. Y Optral Solutions es una división que creó Optral para ofrecer soluciones completas basadas en sensorización por fibra óptica, con diversas tecnologías, a diversos mercados, etc. Es una división específica para esto. No vendemos cable, no vendemos equipos, no vendemos software, vendemos todo, vendemos soluciones. Y vendemos soluciones ad hoc para cada escenario, para cada problema y para cada mercado. Entonces, ¿cómo hay que ver la fibra óptica desde el punto de vista del sensing? Pues mirad, hasta ahora habíamos visto que la fibra era un elemento de comunicación entre dos puntos. Pues ahora hay que verlo como si fuera el sistema nervioso de una infraestructura. El sistema nervioso, digo bien, ¿de acuerdo? Hay que ver como la fibra óptica como algo que transforma algo que existe en algo que siente. Como nosotros, como las personas, tenemos sentidos, ¿no? El olfato, el oído, la vista, el tacto, etc. Entonces, si dotamos una infraestructura típicamente extensa, como puede ser una red de comunicaciones, como puede ser una red de tuberías de agua o de oil o de gas, o como puede ser una infraestructura viaria como un ferrocarril o una carretera, ¿de acuerdo? Pues podemos monitorizar, pues, deformaciones, podemos monitorizar temperaturas, podemos monitorizar vibraciones, desplazamientos, deformaciones, etc. Todo gracias simplemente al tendido de un cable de fibra óptica que se convierte en ese momento en un sistema nervioso de esa infraestructura, ¿de acuerdo? Y la transforma en miles de sensores. Imaginad, pues no sé, 50 kilómetros de cable de fibra óptica transformado en 50.000 termómetros distribuidos uno cada metro, con una precisión de décimas de grado en su medida. O, pues no lo sé, imaginad, pues no sé, la deformación, por ejemplo, que podemos determinar, pues no sé, una infraestructura de concreto donde podamos tener, pues, miles de galgas extensiométricas distribuidos que pueden medir con precisión de micrómetros en rangos dinámicos de decenas de kilómetros.
o vibraciones que pueden ser detectadas, pues no sé, presencia no autorizada, por ejemplo, en el camino de un, no sé, de un cable de fibra óptica troncal, donde, pues no lo sé, hay un elemento que potencialmente puede ser una amenaza, como por ejemplo un operario que está pues golpeando el suelo para hacer una zanja. Y hasta que llega al cable de fibra óptica podemos estar detectando los golpes, o bien podemos detectar los sismos, como si tuviéramos miles de sismómetros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los sismos generan ondas sísmicas y esas ondas sísmicas son detectables. ¿De acuerdo? O los golpes que genera una retroexcavadora o no lo sé. Es decir, tenemos potencialmente miles de micrófonos, miles de termómetros, miles de galgas extensiométricas, etcétera, en todo troncal de fibra óptica, que puede tener decenas de kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, este es el concepto más importante de hoy. Entender un cable de fibra óptica, una fibra óptica que está dentro de un cable, como si fuera el sistema nervioso de una infraestructura que le permite sensar virtualmente, evidentemente, porque no hay sensores físicos que interconecta esa fibra. No, no. La misma fibra se convierte en miles de sensores distribuidos. Típicamente puede ser fibra monomodo, o incluso a veces multimodo, tipo M2, etc. Disculpad, ahora se me ha saltado la... Aquí estoy. Entonces, como la fibra óptica, como os digo, permite transformar algo que existe en algo que siente, entonces podemos digitalizar cualquier activo, un cable, una tubería, un puente, una carretera, de manera que continuamente estamos recibiendo información a tiempo real de sus cualidades estructurales, ya sea en términos de temperatura, de formación, vibraciones, etc. Eso nos permite, en términos de operación de una infraestructura, pues tener el conocimiento de su estado a tiempo real y, por tanto, nos permite gestionar de una manera eficiente un activo, una infraestructura del tipo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, esto evidentemente está muy orientado también a temas de mantenimiento. Como podemos ver cuál es la evolución de un fallo estructural antes de que se produzca, podemos preservar esos activos antes de que se produzcan los fallos estructurales a través de las amenazas que se pueden detectar, con lo cual reducimos los costes, seguro. ¿Por qué? Pues porque como mínimo el tiempo de inactividad de una infraestructura se reducirá al máximo, porque antes de que colapse, antes de esto, vamos a detectar. Y esto redunda evidentemente en la reducción de costes de mantenimiento. Pensad, imaginaros los miles de sensores que necesito tener para tener conocimiento a tiempo real de cualquier infraestructura y de los operarios, el personal de mantenimiento para mantener esa infraestructura, recambios, etcétera, etcétera. Simplemente con un cable de fibra óptica que no consume energía, que tiene un potencial rango dinámico de decenas de kilómetros, que tiene un tiempo de vida alrededor de 20 años. Es decir, al final, esta tecnología sustituye, sobre todo en infraestructuras extensas, a lo que son sensores convencionales. ¿De acuerdo? Esta va a ser la tendencia y esto es lo que se va a terminar desplegando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas competitivas del uso de la fibra óptica respecto a la tecnología convencional? Pues muchas veces son las inherentes a la propia fibra óptica y a la capacidad que tienen los sistemas de interrogación para convertir o transformar un cable de fibra óptica en sensores distribuidos en sus grandes rangos dinámicos, ¿no? Pero de entrada, pues es la inmunidad ante interferencias electromagnéticas. Imaginaros, pues no sé, en un entorno industrial, imaginaros, pues en una mina, imaginaros, hay entornos, pues que, bueno, pues lamentablemente, pues la tecnología convencional pues tiene que sufrir muchísimo ruido por las propias condiciones del entorno, ¿no? Entonces, claro, también el propio sensor es inocuo para el entorno porque es fibra óptica. Entonces no genera chispas, no hay cortocircuitos, no consume energía. Se comporta, como comento, como un sensor distribuido virtual de muy largo alcance y totalmente pasivo. Eso, pues, claro, transformar un simple cable en miles de sensores, pues nos da esa capacidad de poder detectar eventos en cualquier sitio, sin saber de antemano dónde se van a producir.
Imaginaros que queremos detectar la fuga en una tubería de petróleo, que tiene centenares de kilómetros. Claro, no podemos poner un sensor cada metro. No podemos poner un sensor en cada metro. Ponemos un cable porque no sabemos dónde se va a producir una fuga. Por eso se llama sensor distribuido de fibra, porque no sabemos de antemano dónde se van a producir eventos que puedan perjudicar la salud estructural de mi infraestructura, sea de cable de telecom, o sea una mina, o sea un cable de energía, una carretera o un puente, es igual. Además, tenemos monitoreo en tiempo real. Reducimos de manera importante la tasa de fallos porque podemos detectar amenazas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se reduce drásticamente los costes operacionales de una infraestructura. ¿De acuerdo? Y es así como se vende este tipo de solución, porque al final no puedes. Aquí lo que se trata es de ver cuál es el coste de inversión de este tipo de sistemas, pero amortizado durante 15 o 20 años, que es lo que dura. ¿Y cuál es el ahorro en costes de mantenimiento y costes operacionales que te permite este tipo de tecnología? ¿De acuerdo? Y es ahí a lo que vamos. Entonces, ¿pero cómo funciona esto? ¿Cuáles son los principios de funcionamiento de un sistema de FOS? Pues básicamente se basa en dos cosas. Lo primero, en una propiedad que tiene cualquier tipo de fibra óptica de cualquier fabricante a nivel mundial y desde el principio de los tiempos, que es que cada fibra óptica en su núcleo hay impurezas. Esas impurezas lo que hacen es dispersar luz, de manera que, si como veis en este esquema, ¿de acuerdo? Si nosotros inyectamos luz a través de un láser a la fibra, cada vez que la luz choca contra una impureza, la luz se dispersa en todas direcciones. En concreto, también se dispersa hacia atrás. Entonces, mediante un circulador óptico, esto que pone aquí, que pone Coupler, se deriva esa luz dispersada, retrodispersada, hacia un detector. Y aquí se analiza. ¿Y qué se analiza? Por ejemplo, este es el principio de funcionamiento de un reflectómetro óptico, que todos conocéis. Pero hay una diferencia importante entre un reflectómetro óptico y los sistemas de interrogación que se usan en sensing, porque, claro, la potencia para empezar, aunque esté modulada por un tren de pulsos, es muchísimo más alta. Para que os hagáis una idea, puede ser del orden de 30 a 50 vatios de pico. ¿De acuerdo? Como esta potencia es tan alta, se producen efectos no lineales en la fibra. Uno es el efecto Raman, ¿de acuerdo? Este efecto Raman se produce, seguramente algunos de vosotros ya sabéis lo que es el efecto Raman si habéis trabajado con amplificadores de bombeo Raman, ¿de acuerdo? Cuando aquí se produce un efecto al revés, en el efecto de bombeo Raman de telecom, bombeamos a 1450 nanómetros y se acopla a través de la no linealidad a 1550 nanómetros o en banda C, que es donde tenemos la señal útil, ¿de acuerdo? Y eso nos permite llegar más lejos en nuestra transmisión punto a punto. Aquí es al revés, aquí inyectamos una potencia muy, muy elevada, de acuerdo, a 1550 nanómetros y automáticamente nos aparece a 1450 nanómetros un espúreo cuya amplitud varía con la temperatura a lo largo de la fibra. Eso nos permite, filtrando este espúreo, saber cómo varía la temperatura a lo largo de kilómetros y kilómetros de un tendido de fibra óptica. Esto sería lo que se llama efecto Raman, ¿de acuerdo? Pero hay otros efectos, también el efecto Bridgewin, también quizás lo conocéis porque esto lo que hace es limitar la potencia de salida muchas veces de tanto de los láseres como de los amplificadores EDFA. Se produce este efecto no lineal y se produce un espurio que se llama a frecuencia de Bridgewin, que aproximadamente está entre 10 y 12 gigahercios de la longitud de onda o la frecuencia de emisión del láser. Y la frecuencia, el ancho de variación de esta frecuencia está relacionada con variaciones también de temperatura o deformación. Y también a 1550 nanómetros, que sería la propia luz incidente del efecto Rayleigh, que este es el que aprovecha justamente un reflectómetro óptico o OTDR, lo que hacemos aquí es analizar la fase. Entonces, las diferencias de fase es lo que se llama un OTDR de fase. Entonces, se analiza la fase y cuando la luz recorre diferentes caminos por hecho de que hay vibraciones, pues podemos saber la frecuencia de vibración, la amplitud de vibración, etcétera, etcétera, a través de este
de esta lambda a frecuencia a lambda Rayleigh, ¿de acuerdo? Que sería propiamente de 1550 nanómetros. Pues estos dos principios de funcionamiento, retrodispersión de luz y efectos no lineales, son los que aprovechan los sistemas de interrogación para poder medir pues, todos estos parámetros que os comento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman un sistema de sensing por fibra óptica? Pues mirad, básicamente son 4. Uno, directamente, es la fibra óptica, que es el sensor. Y esto, evidentemente, tiene que estar o muy cerca o adosado a la infraestructura que queramos monitorizar o queramos detectar eventos específicos sobre ella, que pueden ser amenazas, que pueden ser pues, cualquier tipo de evento. En el caso, por ejemplo, de los cables de fibra óptica, podemos detectar amenazas de, no sé, una retroexcavadora que está golpeando pues, el suelo y a 2 metros, pues a lo mejor pasa un cable troncal, pues antes de que se corte el cable, pues lo detectamos. O, por ejemplo, el robo de fibra óptica. Podemos detectarlo perfectamente cuando pues, los ladrones están tirando de ella pensándose que es, yo qué sé, cobre para venderlo en el mercado negro. O, en fin, podemos detectar un montón de cosas. Entonces, tenemos por un lado lo que es la fibra óptica, por otro lado tenemos el sistema de interrogación, que lo que hace a través de estos dos principios de funcionamiento que os he comentado antes es detectar vibraciones, detectar pues, deformaciones, elongaciones de la fibra, temperatura, y colecta todos esos datos en bruto, que no son interpretables directamente, a no ser que seas un experto en este tipo de sistemas, los colecta a unos algoritmos de detección automática de eventos que interpretan estos datos en bruto. ¿De acuerdo? Estos algoritmos interpretan estos datos en bruto, ¿de acuerdo? Y generan eventos y se geolocalizan en un sistema de visualización, GIS, en un Geographic Information System o en un esquema, en la plataforma de monitorización. Por lo tanto, tenemos 4 elementos. La plataforma de monitorización en GIS, la geolocalización, recepción de alarmas, monitorización de trazas, inventarios, usuarios, etcétera, etcétera. Es una especie de sistema SCADA. Tenemos toda la parte, la capa de postprocesado de datos que transforman datos raw, datos en brutos, en eventos específicos, ¿de acuerdo? Tenemos el sistema de interrogación con diferentes tecnologías en base a los, digamos, los parámetros que queremos monitorizar. Y por último, el cable de fibra óptica que se adosa a la infraestructura a monitorizar. Como veis, con estos 4 elementos tenemos un sistema de sensorización por fibra óptica. Como veis, solo hay un equipo en uno de los extremos, como en un OTDR. En el otro extremo no hay nada, queda libre, como en un OTDR, ¿de acuerdo? Bien, entonces los sistemas de interrogación, como os digo, en función de la tecnología y de los efectos no lineales que se consideren, pues son de una manera o de otra, ¿vale? Porque incluyen tecnologías diferentes. Aquí podemos estar hablando de DAS. El DAS típicamente es el acrónimo a través del cual se conoce un sistema de interrogación que monitoriza vibraciones. Un DSTS es un Distributed Strain Temperature Sensing, es el acrónimo que te permite pues trabajar monitorizando simultáneamente a través de efecto Brillouin, pues tanto temperatura como strain, es decir, elongaciones, deformaciones, cargas. El Raman DTS, que aquí, como hemos visto, solamente pues, incluye pues, la monitorización de temperatura y, por lo tanto, pues, incendios, eventos que pueden ser caracterizables a través de un gradiente térmico, como, por ejemplo, yo que sé, la fuga de gas natural licuado. Entonces, podemos detectar fugas de gas indirectamente a través del gradiente térmico en un punto de una tubería, porque el gas natural licuado fuga prácticamente a menos 192 grados, con lo cual, pues si el cable está típicamente a temperatura ambiente, si fuga a menos 192 grados, detectamos una fuga a través de un parámetro que es la temperatura, ¿de acuerdo? También disponemos, evidentemente, de OTDRs para monitorizar pues, algún tipo de sensing, etcétera, ¿no? Como veremos ahora. Pero estos son los sistemas de interrogación, el hardware que se pone en un extremo. Entonces, los cables pueden ser cables específicos, ¿de acuerdo? Cables específicos para monitorizar eventos específicos, o se puede utilizar como mínimo para llegar a la infraestructura que se quiere monitorizar, cable existente. Cable existente, por ejemplo, cables de acometida de fibra óptica que llegan a un abonado específico y a partir de allí extendemos esa fibra óptica a la infraestructura que queremos monitorizar y a partir de aquí
pues con el sistema de interrogación adecuado, pues podemos monitorizar. ¿De acuerdo? Aquí veis que son cables un poco raros, no son cables como los que estáis acostumbrados a ver. Hay cables metálicos, ¿por qué? Pues porque imaginaros que queremos detectar fugas en un horno industrial, que en un horno industrial pues hay temperaturas que están a 300, 400 grados. Claro, no podemos utilizar un cable dieléctrico normal porque acabaría fundido literalmente. Entonces necesitamos cables, digamos, con estructura metálica, sin cubierta, con unas fibras especiales, porque la fibra típica de telecom pues tiene un revestimiento que es acrilato y se degrada desde menos 20 grados a 70 grados, pero claro, a 300 grados no podemos llegar, con lo cual tenemos que poner revestimientos de otro tipo de materiales. ¿De acuerdo? Entonces, muchos cables se tienen que hacer ad hoc para la aplicación, ¿de acuerdo? Para poder resistir o bien las condiciones de instalación, en términos de elongación, en términos de temperatura, en términos de carga, etcétera, o bien las condiciones de explotación porque son extremadamente difíciles para la supervivencia de un cable normal, ¿de acuerdo? Lo que sí que puede hacer un operador es llegar a su abonado con su infraestructura de fibra, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a partir de allí, tender uno de estos tipos de cable especiales y, pues no sé, monitorizar cualquier tipo de evento. Muchas veces incluso los cables que tiene el operador pueden servir para detección de amenazas, detección de vibraciones. Esto es típico porque muchas veces los cables o la mayoría de las veces, y sobre todo si son nuevos, los cables que tiene un operador de telecom básicamente son de estructura holgada, típicamente que son multitubo con muchas fibras. Ese tubo pues, tiene gel, con lo cual el gel es un acoplador acústico excelente. Podemos sensar vibraciones de manera muy buena, con una relación señal-ruido muy interesante, con lo cual muchas veces los propios cables del operador sí pueden ser utilizados para medir o bien temperatura o bien vibraciones, ¿de acuerdo? En algunos casos pues se tendrán que extender y podremos llegar hasta el abonado con un cable preexistente. Y finalmente, pues hay un sistema SCADA, aquí hay un pantallazo de uno, pero cada mercado es diferente, ¿no? Entonces, típicamente lo que sí que tienen en común es que hay un GIS donde se ve todo el tendido de lo que es el cable de fibra óptica, donde se geolocalizan cuando se producen eventos de alertas, pues en qué lugar se producen para tener una visión, digamos, muy rápida de dónde se está produciendo pues el evento que queramos ver, una fuga, pues no sé, una sobretensión, una deformación estructural, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y verlo directamente o en un GIS o en un esquemático. También hay información sobre trazas de cualquier tipo de magnitud, de deformación, temperatura, vibraciones, etcétera. Típicamente, pues hay grabación de trazas para hacer un análisis forense de lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Típicamente, pues se monitoriza pues, un inventario de todos los elementos sensor, una ventana de alarmas recibidas, una base de datos pues, con toda esta información, etcétera. Y típicamente es una aplicación que nosotros podemos virtualizar porque es una máquina virtual a la que se accede con un browser. Por lo tanto, es absolutamente multilicencia, es virtualizable, es muy, muy, muy versátil. ¿De acuerdo? Puede evidentemente estar instalada en la nube, lo cual da una versatilidad muy, muy importante, especialmente en un entorno como un operador de telecom. Voy a ir a lo que son los mercados y casos de uso, que creo que es lo más interesante para un poco abrir el scope de todos aquellos mercados donde un operador de telecom puede llegar, ¿no? Y diversificar su producto, que hasta día de hoy era básicamente el ancho de banda o las telecomunicaciones de cada uno de sus abonados, ¿no? Y extenderla pues, con este nuevo portafolio de producto, ¿de acuerdo? Que creo que puede ser interesante para más de un mercado. Entonces, voy a hacer una breve pincelada y lo dejo ahí. Si estáis interesados, pues evidentemente después podemos analizar casos específicos, podemos analizar escenarios específicos, en mercados específicos, etcétera, etcétera. Hoy se trata de ver un poco el potencial de lo que tiene todo esto. Entonces, empezamos, por ejemplo, con el mercado de infraestructuras. Este es evidente, ¿no? Entonces, aquí podemos, adosando un cable de fibra óptica dentro de la infraestructura, embebido dentro, pues, típicamente esto se hace muchas veces o bien pegándolo físicamente con epoxis especiales o bien haciendo una microzanja en la propia infraestructura y embutiendo el cable,
¿de acuerdo? Podemos, claro, monitorizar pues, micras de deformación de una infraestructura antes de que colapse, a través de unos umbrales que se fijan, etc. Entonces, ahí podemos considerar puentes, túneles, tuberías, carreteras, aerogeneradores. Por tanto, fijaros la multitud de mercados que estamos hablando. Es decir, desde parques eólicos hasta presas, o tuberías, o túneles, o carreteras, o puentes, ¿de acuerdo? O incluso pues, edificios, digamos, singulares que tienen vigas, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues con el tema del cambio climático, como las temperaturas se disparan, pues ya han habido casos, donde, sobre todo en el centro de las ciudades, donde grandes edificios están sufriendo dilataciones que no estaban previstas, porque en el centro de las ciudades hay una inercia térmica brutal. Entonces, no es como en el campo, que la energía se disipa mejor. En el centro de las ciudades no se disipa tanto. Entonces, hay edificios singulares que están padeciendo ya actualmente por los efectos del cambio climático. También se pueden hacer pues, detección de fugas de agua, medidas geotécnicas, por ejemplo, no sé, de taludes, ¿de acuerdo? Imaginaros pues, taludes pues, que puedan invadir una carretera o un ferrocarril, o puede hundirse bajo, no sé, sobre todo en zonas sísmicas, que se hundan, pues no sé, los edificios, ¿no? Detección de incendios en túneles, y luego todo lo que son mantenimientos predictivos de todas estas infraestructuras, ¿de acuerdo? Mercado industrial y de oil and gas. Bueno, pues aquí lo mismo. Vemos, por ejemplo, en el mercado de gas, de lo que sería, por ejemplo, LNG, el gas natural licuado. Como os he comentado antes, el gas natural licuado que se almacena en grandes depósitos, sobre todo en zonas portuarias, para que el gas no ocupe mucho, lo que se hace es licuar y aumentar la densidad del gas. Pero claro, esto es por efecto Joule. Cuando fuga, el gas tiene una temperatura de menos 192 grados. Entonces, para detectar fugas de gas natural licuado, tanto en tuberías como en depósitos, se puede utilizar esta tecnología, porque tú a priori no sabes dónde se va a producir una fuga y tienes a lo mejor decenas o centenares o incluso kilómetros de tuberías. Entonces, como no lo sabes, pues tiendes un cable en paralelo a la tubería o lo pegas en la tubería y ves con una precisión de 1 metro dónde se te puede producir la fuga de gas, por ejemplo. En zonas donde no hay gradiente térmico, en productos donde no hay gradiente térmico, lo que se puede hacer es detectar vibraciones, por ejemplo, en el petróleo, ¿no? O en el crudo. Hay tipos de crudo o gases que van a temperatura ambiente. Y si queremos detectar una fuga, lo tenemos que hacer a través de vibraciones, no por gradiente térmico, porque el gas fluye a temperatura ambiente. Entonces, esas vibraciones que se generan en el momento de la fuga son detectables. También son detectables ondas de presión negativa que se generan justo en el punto de fuga, que van en dirección contraria al fluido, ¿no? En fin, digamos que podemos detectar con diversos parámetros diversos tipos de eventos, ¿no? Pues, detección de fugas en hidrocarburos, detección de fugas de gases industriales, no solamente de gas natural, amoníaco, el cloro, cualquier gas que vaya presurizado industrial, ¿no? Detección incluso de potenciales amenazas a la infraestructura de los ductos. Muchas veces, pues los ductos están enterrados y como no se ven, pues la gente hace agujeros, ¿no? Y vamos a hacer un agujero aquí para hacer pasar no sé qué, cualquier cosa, cualquier obra civil. Y entonces se producen muchísimos accidentes por culpa de esto. O bien incluso sabotajes. Para prevenir sabotajes podemos detectar vehículos, personal no autorizado, en zonas donde en un momento dado no tiene que haber nada. Y en cambio, pues hay un vehículo, hay una persona enterrando un cable de fibra óptica en el suelo. Podemos detectar este tipo de eventos, ¿no? Y como mínimo alertar de tales amenazas, pues a quien sea, a una cámara, a un vigilante, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pensad que un vehículo se puede detectar a unos 20 metros, porque el vehículo cuando se mueve genera vibraciones en el suelo y esas vibraciones son captadas por un cable de fibra óptica, con lo cual podemos determinar presencia no autorizada en áreas restringidas, por ejemplo, ¿no? En zonas perimetrales. Ese cable también no solamente se puede enterrar, sino que se puede adosar a vallas. Entonces podemos detectar intrusión en perímetros, ¿de acuerdo? Pero en perímetros kilométricos. Estoy hablando de perímetros de 50 kilómetros, por ejemplo, incluso en fronteras también, enterrando un cable o adosando el cable a una valla, ¿de acuerdo? Bien, todo esto a tiempo real, ¿de acuerdo? Y todo esto geolocalizando los eventos.
Con lo cual, imaginaros, pues, no sé, una frontera de 50, 100 kilómetros, 200 kilómetros, etcétera. ¿De acuerdo? Los rangos dinámicos de estos equipos de vibraciones suelen tener entre 50 y 70 kilómetros en función del tipo de evento que queramos detectar, pero incluyen áreas muy extensas, y llegamos a precisiones, en este caso, de unos 10 metros, pero muchas veces ya es innecesario, o sea, sabiendo que pues, está entrando un coche pues, en el kilómetro X, con una precisión de 10 metros, da igual, estamos detectando un coche, ¿no? Donde no debería haber un coche, o quien dice un coche dice un vehículo, ¿de acuerdo? O personal. En fin, todo este tipo, aquí por ejemplo también tenemos detección de, aquí lo que veo es un horno industrial y podemos detectar, hemos hecho proyectos para detección de fugas de calor en hornos industriales, etc. El mercado de Smart Grid, el mercado de Smart Grid es el mercado de transporte de energía eléctrica. Pues aquí hay un sinfín también de aplicaciones, desde lo que es la detección de incendios o sobretensiones o sobrecalentamientos en transformadores, en líneas eléctricas. Pensad que la fibra óptica, al ser inerte, puede estar en contacto perfectamente con una línea de alta tensión sin que se produzca ninguna interferencia radioeléctrica, sin que produzca chispas, sin que se produzca ningún tipo de interacción, con lo cual es absolutamente inerte y estamos monitorizando a tiempo real cómo está subiendo la temperatura y puede llegar a una sobretensión que puede llegar a fundir el cable, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tipo de eventos de sobretensiones que generan por efecto Joule sobrecalentamientos en transformadores o en líneas eléctricas puede ser detectable a través de gradiente térmico, por ejemplo, ¿no? También podemos detectar pues, cortocircuitos. Los cortocircuitos pues, típicamente generan unas vibraciones ahí en el punto del cortocircuito. Entonces, a través de un DAS, que es el equipo que mide vibraciones, podemos detectar pues, en kilómetros dónde está el cortocircuito, ¿de acuerdo? O un corte de línea, ¿de acuerdo? Podemos también medir, pues no sé, temas estructurales en lo que son las torres de transporte de líneas de alta tensión, podemos medir cables submarinos, etcétera. Es decir, el mercado de energía eléctrica es muy amplio y hay evidentemente pues, temas de vigilancia perimetral en subestaciones, desatendidas, igual que, en fin, todo esto de vigilancia perimetral evidentemente se sobreentiende que es común a todos los mercados, ¿de acuerdo? Evidentemente en el mercado de telecom, actualmente, bueno, hace años, pues cuando se rompía un cable de fibra óptica para detectar dónde estaba la rotura, pues se llamaba pues, a un operario para que a través de un OTDR de mano se conectara a esa fibra e identificara pues dónde está el corte o dónde está el problema o la atenuación excesiva, ¿no? Entonces, actualmente hay muchos operadores que ya tienen desplegados OTDRs para detectar cortes en tiempo real, ¿no? Esto es una solución típica que ofrecemos también nosotros, ¿de acuerdo? Detectar cortes a tiempo real de un cable de fibra óptica. Además, pues bueno, son equipos pues, que están utilizando pues, la cuarta ventana, con lo cual pueden ser, esa portadora puede ser mezclada a través de filtros WDM pues, con otras lambdas en banda C o en tercera ventana y utilizar cualquiera de las fibras aunque esté iluminada, etcétera, ¿no? Pero el futuro próximo ya no es detectar el corte de una fibra, sino que anticiparse al potencial corte de una fibra por efecto de una detección de vibraciones generada por alguien que está golpeando encima del cable de fibra y que puede llegar a cortarla, ¿de acuerdo? Entonces, esto se hace con un DAS. Entonces, muy probablemente lo que son las líneas de alta disponibilidad, como pueden ser los cables troncales o puntos a puntos de muy alta disponibilidad, pues probablemente en un futuro próximo ya deberán estar monitorizados a través de DAS, a través de un sistema de detección de vibraciones y que típicamente son generadas por obras civiles aleatorias que se despliegan pues, muy cerca de lo que son los cables troncales y pueden llegar bueno, pues hacer un desastre monumental. Porque imaginaros el corte, pues ya sabemos que todos los troncales pues están redundados, pero no lo sé, no se redundan automáticamente muchas de las veces cuando los troncales son muy largos. Entonces,
Claro, en redes capilares hay tanta redundancia que quizás no es necesario, pero en puntos a puntos, en redes troncales, yo creo que esto es una tecnología muy a tener en cuenta en un futuro próximo. ¿De acuerdo? Incluso pues el operador lo puede vender como un servicio que está dando anticipándose antes de que se produzca el corte, ¿no? La regla de los 5 9, 99,999% del tiempo puede estar esa fibra operativa, ¿no? Bueno. Evidentemente en el mercado de minas hay un sinfín de aplicaciones, desde monitorizar la temperatura en las galerías para detectar incendios, las fajas transportadoras que transportan minerales desde la zona donde se extrae el mineral y se hace pequeño, para entendernos, a través de unas moledoras, se transporta a través de cintas transportadoras hasta otra fase de tratamiento del mineral. Esas cintas transportadoras están implementadas a través de unos rodillos, unos rollers, y esos rollers, como el ambiente pues, es sucio, se encasquillan y acaban teniendo temperaturas tan elevadas que acaban quemando la cinta transportadora. Imaginaros una cinta transportadora que transporta, por decir algo, oro o cobre, ¿de acuerdo? El tiempo de inactividad es oro de esa infraestructura, porque por cada hora que se deja de transportar material, las pérdidas son brutales. ¿De acuerdo? Y ya no solamente las fajas transportadoras, también en sobrecargas en subestaciones, vigilancias perimetrales, fugas. Muchas veces el mineral se transporta en mineraloductos, donde el mineral pues, va metido pues, en agua, en algún líquido, y puede pues, ser detectado esa fuga, ¿no? También podemos monitorizar pues, salud estructural en las galerías a través de instrumentalizar pernos o de embeber el cable en la propia galería para monitorizar potenciales colapsos de las galerías y evitar desastres, pero de vidas humanas importantes, ¿no? Monitorización de los relaves en las presas. Es decir, el abanico de aplicaciones en minas es muy importante, ¿no? En fin, también, evidentemente, vigilancia perimetral desde subestaciones de telecom que están desatendidas, que tienen pues, antenas de 4G o 5G, pues hasta naves industriales, polígonos industriales, recintos, no lo sé, típicamente pues almacenes, etcétera, que muchas veces son clientes y abonados de operadores de telecom, y simplemente aquí con un pequeño equipo se puede monitorizar un perímetro con fibra óptica, ¿de acuerdo? Esto es un target muy sencillo, porque esto está orientado única y exclusivamente a seguridad y se despliega muy fácilmente, ¿de acuerdo? Y además tiene un coste relativamente razonable en perímetros muy pequeños, que es el caso, ¿no? Y finalmente, pues por salirme un poco de todo esto, pues los cables que ya tienen desplegados pues los operadores de telecom, pues se pueden convertir en sismómetros distribuidos. Sí, sismómetros. Miles de sismómetros distribuidos a lo largo de las redes troncales para estar midiendo a tiempo real pues ondas S, ondas P, o cualquier tipo de ondas que se generan a través de lo que es una región con una sismicidad importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis esto es una especie de espectrograma hecho con un DAS en un punto determinado, y cuál es la evolución en el tiempo y en frecuencia de las ondas captadas por un DAS en un punto y del mismo sismómetro en ese punto. Como veis, es más sensible un sismómetro, pero el sismómetro solo mide un punto y el DAS mide miles de puntos. Estamos viendo cómo se propaga la onda sísmica a lo largo de todo un cable de fibra óptica que puede tener decenas de kilómetros. Imaginaros un operador de telecom que tiene miles de kilómetros extendidos, pues imaginaros la información sísmica que tiene o que potencialmente puede tener un operador de telecom, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí dejo un poco pues el rango de aplicaciones donde nos podemos mover. Y bueno, pues un poco quería hacer un resumen de lo que hemos estado viendo para dar un poco espacio a si tenéis cuestiones, pues que me las podéis preguntar, ¿no? Pero en resumen, lo que hemos visto pues es la aplicación de un cable de fibra óptica como un sistema nervioso que nos permite digitalizar activos y, por tanto, monitorizar en términos de operación y en tiempo real ese activo. Y eso se traduce en una infraestructura inteligente. No es algo que existe, sino que es algo que siente. Transformamos algo que existe, algo que es, en algo que siente, a través de un cable de fibra óptica que hace el rol de sistema nervioso.
Y por eso hablamos de Smart Infrastructures. Y todo va hacia aquí, hacia infraestructuras que sean mantenibles a largo plazo y que, por tanto, necesitan ofrecer información de su estado. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la fibra óptica como sensor distribuido? Pues evidentemente el rango dinámico es elevadísimo, porque hablamos de decenas de kilómetros. En estructuras extensas, esto es fundamental para implementar miles de sensores, porque no se puede hacer con tecnología convencional. Esto se traduce, evidentemente, en una reducción de costes de mantenimiento, en geolocalización de los eventos, en un volumen ingente, Big Data, para analizar y alimentar algoritmos, cascadas, modelos de, no sé, modelos digitales, gemelos digitales, etc. Como hemos visto, es una tecnología muy transversal y ampliamente probada en múltiples mercados, con lo cual, pues si queréis los operadores de telecomunicaciones diversificar vuestro producto, que hasta ahora es vender ancho de banda o vender fibra o vender comunicaciones, pues fijaros en que tenéis aquí un mercado bestial para recorrer, pero ingente en todas estas aplicaciones y todas basadas en un activo que tenéis en miles de kilómetros. Y hemos visto también los casos de uso, que son una pincelada pues, en algunos mercados relevantes donde hemos podido pues, ver pues, el uso de esta tecnología, ¿no? De esta tecnología que, como vuelvo a repetir, no conecta sensores, sino que la fibra óptica es el propio sensor. ¿Vale? Y bueno, creo que he respetado bastante el tiempo y bueno, pues sería interesante pues que, no sé, pudiéramos hacer pues preguntas, inquietudes que podáis tener y yo con mucho gusto pues os lo puedo atender. Jordi, muchas gracias. Qué información tan interesante y tan futurista, Amplia. podría yo decir yo, aunque ya es algo que existe en el momento. Yo tengo una pregunta para iniciar. Estos productos, estos equipamientos pueden utilizarse, como ya bien mencionaste, con cualquier tipo de fibra que exista ya La en el infraestructura. proyecto Sí. y pueden los operadores aprovechar la infraestructura que ya tienen para aplicaciones adicionales, o sea, una fibra que tienen tendida en un trayecto definido para llevar servicios a una comunidad, por ejemplo, Claro. pueden utilizar esa fibra poniendo los dispositivos correspondientes en su centro en su site de telecomunicaciones para empezar a identificar esta información, principalmente lo que corresponde al estado de la fibra como tal, ¿no? Antes de ir a otro tipo de, de aplicaciones, pero ya lo pueden hacer con la fibra que tienen instalada, ¿correcto? Sí, digamos, lo bueno de todas las utilities, ya no solo pues, los operadores de telecom, porque actualmente pues, la mayoría de utilities, sean pues, no sé, comercializadores de que transportan gas o energía, todo el mundo, los de energía, pues tienen un cable que se llama OPGW, que es el cable de punta donde hay fibras ópticas. Generalmente, pues los que tienen infraestructuras de tuberías de gas o petróleo, pues también tiran una fibra óptica. Entonces, las carreteras aquí en España todas llevan un cable de fibra óptica, típicamente para consumo propio, normalmente para transporte de datos de la propia infraestructura. Pero en cualquier caso, ese cable ya existe. Evidentemente, en operadores de telecomunicaciones todavía más, porque tiene una red muchísimo más capilar, ¿no? Entonces, evidentemente, se puede utilizar esa red preexistente como mínimo para llegar como cable de aproximación hasta el lugar en cuestión, donde queremos analizar pues, eventos de cualquier tipo de naturaleza, como hemos visto. Entonces, evidentemente que se pueden utilizar los cables preexistentes como mínimo, como cable de aproximación. Y también, muchas veces, como elemento sensor propiamente dicho, porque claro, imagínate que queremos, pues lo que he comentado antes, ¿no? Detectar, pues qué sé yo, pues amenazas, que esto es lo más típico, amenazas
no sé, cables que sean, por ejemplo, los cables submarinos, cuando parten de lo que son las estaciones marítimas o las estaciones más próximas a tierra, pues son cables de alta criticidad. Entonces, ahí están muy expuestos muchas veces. Entonces, muchas veces lo que se quiere es detectar presencia no autorizada, obra civil no autorizada o que están allí excavando y pueden romper el cable y causar, pues no sé, pues una desconexión de Internet bestial. Entonces, esos mismos cables ya sirven para poder detectar. Esa misma fibra óptica que ya existe, ya sirve, ¿no? Correcto. Muy bien. Tenemos por aquí un par de comentarios. Anel Rosado nos dice, ¿se puede detectar en tiempo real el huachicol con esta tecnología? Este es un concepto aquí en México. El huachicol es algo que está sucediendo en los ductos de gasolina, en los ductos de crudo, donde se están haciendo perforaciones fuera de la ley, Sí, sí, por digamos, y supuesto. están Sí, sí, robando ordeñamiento de el ductos. combustible. Ordeñamiento de ductos. Por ejemplo, el que sufre Correcto. Pemex sufre. Mira, la última vez que estuve en México, ya hace años, estuve en el departamento de tecnología de Pemex, que lo lleva un ruso, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y tienen varias opciones para esto, ¿no? Entonces, me dijo que en aquella época tenían alrededor de $1.000 millones de pérdidas cuantificadas por ordenamiento de ductos, ¿no? Pero ellos estimaban que eran alrededor del doble. Entonces, simplemente con un cable tendido en paralelo a menos de 50 centímetros del ducto, pueden detectarse las vibraciones que se generan en las fugas, y no solamente las fugas, sino que se puede detectar la proximidad de vehículos no autorizados en zonas donde no debería haber nada. Entonces, se producen detecciones. Por ejemplo, un caso típico es en Colombia, el oleoducto del Bicentenario, donde ahora afortunadamente no hay ningún peligro, pero hasta hace pocos años pues habían sabotajes permanentes de la guerrilla al oleoducto, ¿no? Entonces, simplemente con un cable de fibra óptica tendido en paralelo y enterrado para que no se vea, pues pueden detectarse pues, presencias no autorizadas en medio de la nada, ¿no? En sitios donde no tiene que haber nada y resulta que hay vehículos. Entonces ahí hay esa presencia no autorizada de vehículos, pues alerta de que puede haber pues un peligro potencial en el ducto, ¿no? Muy bien. Jordi, yo tengo otra pregunta. ¿Todos estos dispositivos que se requieren para la detección de este tipo de cosas generan alguna, o existe, o hay que generar una base de datos para Bueno, volcar toda esa información? Bueno, básicamente la mayoría de veces funcionan con firmas acústicas, es decir, el sistema lo que hace es detectar un patrón, ¿de acuerdo? Que es traducido, es una firma acústica en el caso de las vibraciones y en el caso de los ductos, por ejemplo. Una fuga tiene una firma acústica clara. Entonces, en cuanto se detecta, pues la propia base de datos de los algoritmos del sistema ya la reconoce, no hay que alimentar nada, no hay que generar una base de datos nueva. La base de datos, o sea, la genera el propio sistema cuando almacena trazas y se puede hacer un análisis forense, pero no hay que crear. A ver, habrá algoritmos que habrá que crear nuevos, pero estos no, estos están totalmente paquetizados, industrializados y no hay ninguna incógnita en la ecuación. Habrá algoritmos que habrá que crear desde cero porque a lo mejor los eventos que queremos detectar pues es algo muy raro, entonces no están paquetizados y hay que generarlos, los algoritmos. Pero bueno, al final la generación de algoritmos se basa en desplegar la tecnología y ver qué comportamientos queremos detectar. Entonces, una vez vemos las trazas que queremos ver, porque al final un ingeniero experto lo ve enseguida, entonces la cuestión es desarrollar el algoritmo que te permita detectar ese evento específico, ¿vale? Por un lado, ya comento que ya los algoritmos que tiran de patrones ya totalmente paquetizados, y por otro lado, pues hay trazas que el sistema registra periódicamente, no sé, cada minuto, pues registras, o cada segundo, se pueden registrar trazas, y entonces estudiar en un análisis forense pues esas trazas y ver pues el comportamiento de eventos que queremos detectar, ¿no? Y entonces desarrollar el algoritmo correspondiente. Muy bien, muchas gracias. José Manuel nos dice, fascinante tema, muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel.
Anel Rosado también nos dice, es de esos cursos donde uno piensa, ojalá todo el mundo supiera que se puede hacer esto. Sería, Bueno, hombre, por eso estamos aquí, Luis. Por eso eso estoy yo sería aquí con interesante. vosotros. Claro, claro. Bueno, José Manuel también estupendo. nos dice, no sé si se ha mencionado, pero hasta en el mundo marino se puede monitorear las rutas de las ballenas. Correcto, sí, sí, mira, justo estuve en un hicimos un piloto en el estrecho de Gibraltar que separa España de África. Ahí hay un cable de energía para vender energía eléctrica a Marruecos y entonces hay un cable, que es un cable enorme de energía, al cual está adosado un cable de fibra óptica. Y queríamos ver el comportamiento tanto del cable de energía como potenciales amenazas a ese cable, porque claro, está hundido como 500 metros en el fondo del mar, ¿vale? Entonces, cada vez que hay un problema, pues el coste es ingente para reparar ese cable. Entonces, estuvimos durante un par de semanas o tres, ya no me acuerdo, monitorizando cualquier cosa. Entonces, pudimos ver desde barcos, todos los barcos, todo lo que es el tráfico marítimo, que estaba a 500 metros por encima del cable. Esos grandes barcos bueno, que llevan los cargos se detectaban, pero minutos antes de atravesar el estrecho. Incluso se detectaban mejor y más a tiempo real que una aplicación que se llama el Vessel Finder, que básicamente se basa en un transpondedor, en un sistema que se llama ICE, que está basado en transpondedores que van embarcados en los barcos y que a través de satélites pues, te geolocalizan los barcos. Y nos dimos cuenta de que ese sistema, que es el que se usa ampliamente en todo el tráfico marítimo, a veces estaba desfasado como entre 6 y 7 minutos. ¿De acuerdo? En cambio, con nuestro sistema detectábamos los barcos a tiempo real, detectamos fauna, creemos submarinos que atravesaban el estrecho. Es decir, allí no se libra nadie. Es decir, cuando tienes un cable, no se libra nadie allí de detectar. Se detecta todo. Se detecta todo. Y fijaros, a 500 metros de la superficie. Correcto, muchas gracias. Tenemos por aquí también otra. Antonio Aldair Cepeda nos dice, en el caso de sus dispositivos, creo que ya se comentó, pero en el caso de sus dispositivos para censado y monitoreo, ¿los datos se procesan y almacenan en una plataforma propia? Es decir, Sí. sus dispositivos se conectan con alguna plataforma o servers con servicios de ustedes y el resultado final para el cliente de todas las lecturas es dentro de su plataforma o también tienen dentro de su desarrollo acceso a alguna API para el consumo Sí, sí, correcto, de los ya entiendo, datos en entiendo. crudo. Sí, sí, y entiendo por dónde va la pregunta. Sí, es una plataforma abierta, entonces en cualquier caso nosotros registramos trazas, que pueden ser trazas desde un diagrama de waterfall, que es un diagrama que te permite pues monitorizar, pues no sé, temperaturas, deformaciones y vibraciones en tiempo real, ¿de acuerdo? Desde diagramas de waterfall hasta trazas dependientes, ¿vale? Que están relacionadas con el tiempo y el espacio y demás y entonces las almacenamos en nuestra base de datos. Pero también se pueden exportar y desde nuestro aplicativo también se pueden reproducir. Es decir, ¿qué significa reproducir? Pues que están almacenadas y a través de mecanismos, bueno, pues es el propio software nuestro, podemos reproducir a tiempo real, digamos, en offline, es decir, trazas que ya están registradas para un análisis forense. Sí, se pueden, evidentemente, por otro lado, también se pueden crear aplicativos encima de esto, porque las trazas al final se guardan con un formato. Entonces, nosotros podemos suministrar el formato y evidentemente las trazas pueden ser reproducibles desde otros entornos. Sí, sí, por supuesto. Es una plataforma abierta, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Jordi. Roberto Javier Romero y Viloria nos dice, buenos días, gracias por la presentación, muy interesantes estas nuevas aplicaciones de las fibras ópticas. Saludos. Gracias, Roberto. También nos pregunta, ¿qué tipo de fibra óptica es más recomendable para esta aplicación, multimodo o monomodo? Se comentó Sí, al principio, depende. pero adelante.
Sí, depende. Mira, típicamente con fibra monomodo se pueden utilizar pues, OTDRs, evidentemente, se pueden utilizar DAS, que es para vibraciones, se puede utilizar tecnología Brillouin, que puedes medir temperatura y deformación, y esto se puede utilizar con una fibra G652 o cualquier tipo de fibra monomodo, ¿no? Fibra, y eso es lo recomendable. Entonces, hay una aplicación que es para medir temperatura con rangos dinámicos de menos de 30 kilómetros, para medir temperatura, que ahí es recomendable utilizar fibra del tipo OM2, que es fibra multimodo de 50 micras de núcleo. O bueno, OM2, o M3 o M4, da igual. Al final es fibra óptica multimodo con 50 micras de núcleo, porque es más sensible al gradiente térmico del efecto Raman. Pero solo en el caso este de Raman es más recomendable la fibra multimodo que la fibra monomodo. En este caso, aproximadamente tiene el doble de sensibilidad. Tiene el doble de sensibilidad. Entonces, cuando tú quieres detectar gradientes muy pequeñitos, pues claro, necesitas algo que sea muy sensible. Y en este caso, típicamente las aplicaciones son las aplicaciones de incendios, detección de incendios en túneles o en casas o en edificios singulares, aplicaciones, por ejemplo, de, no sé, a ver, detección de, no sé, gradientes térmicos en infraestructuras industriales, etcétera, ¿no? Esto son típicamente la aplicación de fibra multimodo. Todo lo demás, deformaciones y simultáneamente con temperatura o vibraciones, se hace con fibra monomodo. Excelente, muchas gracias, Jordi. Y Julio César Guevara nos dice, sí, muy interesante el taller, muchas felicidades, saludos, gracias. Y bueno, pues Estupendo. estamos llegando al final de la sesión. Vamos a tener unos minutos más abiertos para que nos compartan sus datos de contacto y los podamos poner en línea con Optral para que puedan tener información adicional. Y yo quiero agradecerles a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos han compartido para participar en el taller. Estos eventos son para ustedes. Si participan, tenemos talleres. Y finalmente, Jordi, muy agradecido por toda esta información que nos has compartido, bien interesante y que seguramente va a generar más cuestionamientos que llegarán de manera directa a ustedes. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte y que puedas retomar tus vacaciones. Muy agradecido por haber hecho este corte para acompañarnos, y a todos nuestros asistentes, pues desearles que tengan un extraordinario jueves y un muy buen fin de semana. Cuídense Estupendo, mucho, por pues favor. muchísimas gracias a todos. Entonces, bueno, evidentemente estoy, cuando termine mis vacaciones, a disposición de todos vosotros. En este caso, pues Edwin, que está ahí como responsable de nuestra delegación en México y en toda Latinoamérica, pues os atenderá muy bien, muy bien. Y en mi caso, pues estaré ya operativo a partir de septiembre. Muchísimas gracias a todos. Y una pregunta, Luis, ¿puedo desconectarme o no? Sí, claro. Sí, sí, en el ¿Sí? momento que necesites, ¿Sí? ¿Me adelante, no hay desconecto? problema. Ujú. Entonces, ¿puedo dejar de compartir? A ver, déjame ver. Esto dejo de compartir. Ya estoy dejando de compartir. ¿Vale? Entonces, muchísimas Excelente. gracias a todos. Un placer haber compartido este tiempo con vosotros y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis.